Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguimos con el cálculo de integrales indefinidas. En este caso vamos a calcular integrales de funciones racionales. Integración de funciones racionales. Primero nos presentan esta integral, la integral de a la 2 menos x a la 2. Y nos dice que es este el resultado que tenemos por acá. Dice que se resuelve sustituyendo x igual a seno de cita. ¿Por qué? Porque tiene la forma a la 2 menos x a la 2 para una sustitución trigonométrica. Recuerden que aunque no tenga raíz, podemos aplicar la sustitución trigonométrica. Pero vamos a ver que en este caso la vamos a resolver por otro método diferente a sustitución trigonométrica. Entonces nos dice que nosotros tenemos la función 2, 1 entre x a la 2. Y eso yo lo puedo expresar como una suma de fracciones. Lo puedo expresar como 1 entre 1 más x más 1 entre 1 menos x. Cuando yo sume estas dos fracciones me va a dar el mismo resultado. Entonces ahora acá estaríamos convirtiendo una fracción a una suma de fracciones. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que nos va a quedar integrales más sencillas. Se nos va a generar dos integrales, como podemos ver acá. Pero son integrales sencillas, son integrales de logaritmo natural. Y vemos que al final nos está dando el mismo resultado. Acá estamos resolviendo un caso particular donde a es igual a 1. Donde a es igual a 1. Lo podríamos resolver en general siempre a la 2. Vean que el 1 en realidad lo que nos va a afectar es acá cuando encontremos las constantes, que más adelante vamos a ver cómo encontrar estas constantes. Y es claro que entonces se obtuvo el mismo resultado, pero nos dice que de una manera menos laboriosa, o sea, de una manera más sencilla. Entonces, en esta sección vamos a estudiar cómo trabajar con estas funciones racionales, cómo descomponerlas y cuándo podemos descomponer esas funciones. Vamos a ver. Primero, existe una división en las funciones racionales, dos grupos que vamos a llamar propias e impropias. Esto lo vimos en la escuela, solamente que con numeritos 2 entre 5 y por ejemplo 5 entre 2, al revés es lo mismo, solo que ahora acá no tenemos números, tenemos letras x, x a la algo, a la n, por ejemplo, x a la n menos 1. Entonces, la idea es la misma, va a ser la misma, solo que aquí no tomamos el numerito, el que vamos a llamar coeficiente, que está acompañando la x, sino el grado del polinomio. Recuerden que lo importante en un polinomio es el grado, lo que nos define de qué grado es el polinomio y cómo voy a realizar una factorización, por qué método. Entonces, vamos a ver. Dice que una función racional es de forma f de x igual a p de x, q de x, donde p de x y q de x son polinomios. Entonces, aquí vamos a dejar algo claro. El método que estamos viendo acá vamos a aplicarlo, esta teoría se aplica cuando tenemos un polinomio entre un polinomio, solamente en este caso, solamente en este caso. Entonces ya cuando nosotros vemos una integral que tiene un polinomio entre un polinomio, bueno, vamos a ver qué puedo aplicar. Poder aplicar estos métodos que vamos a ver a continuación o podemos aplicar una sustitución o cambio de variable. Recuerden que ese es el primer método que intentamos, aparte de integración directa, que por lo general ya integración directa va a ser cuando estemos terminando la integral, ¿verdad? No nos van a poner un ejercicio integre y una integral sencilla, una integración directa. Al menos hay que hacer un paso previo, o sea, aplicar un método de integración. Luego nos dicen que entonces la forma que tiene esa función es esta, a0, a1, bueno, la forma de un polinomio. Y acá nos hablan del grado. Nos dicen que el grado del polinomio del numerador es n y el grado del polinomio del denominador es m. Entonces, vamos a ver para qué nos sirve eso. Entonces, vamos acá a la viñetica. Dice, una función racional f de x, p de x entre q de x es propia. Bueno, está definiendo que es una función propia, racional. Dice, cuando el grado n del polinomio del numerador p de x es menor que el grado m del polinomio del denominador. O sea, cuando el grado de arriba es más pequeño que el de abajo. Y es impropia cuando se cumple lo contrario, cuando el de arriba es más grande que el de abajo.
Luego entonces, por aquí tenemos unos ejemplos de funciones racionales propias. Vean que el exponente es 1 y aquí es 2. Más grande el de abajo, aquí es 2 y aquí es 3. 1 y 4. Y acá, recuerden que es x a la 0 cuando no aparece. Entonces tenemos 0 y 5. Claramente es más grande el 5. Pero en el siguiente renglón tenemos fracciones impropias. Vean que aquí tenemos 1 y 1. Vean que es en el caso mayor o igual. Incluye cuando son iguales. Ahora aquí tenemos 3, 2. Más grande el de arriba. 4, 4 igual. Y acá 10, 5. Más grande el de arriba. Entonces van a ser nuestras fracciones impropias. ¿Para qué realizamos esta división? Bueno, porque fracciones impropias y fracciones propias las vamos a resolver de manera distinta. Entonces, primero vamos a estudiar las funciones racionales impropias. Funciones racionales impropias. Dice, es importante tener presente que si f es de la forma px entre qx, una función racional impropia, o sea que el exponente de mi polinomio, el grado del polinomio, es mayor el de arriba que el de abajo. Entonces se puede efectuar la división, ¿verdad? Como nos decían en la escuela, yo puedo dividir, vamos a ver, 1 o 4 dividido entre 2. El más grande entre el más pequeñito, ¿verdad? Al inicio, cuando estábamos aprendiendo a dividir. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, puedo dividir el más grande entre el más pequeño. El más grande y más pequeño haciendo referencia al grado del polinomio. Y entonces vamos a realizar la división. Aquí necesitamos recordar un poco de cómo hacer la división de polinomios, lo que vimos en el curso anterior. Y entonces vamos a expresar esta función, este p de x entre q de x, que es el f de x, como c de x más r de x entre q de x, donde si nosotros escribimos aquí integral, entonces la integral nos va a quedar un poco más sencilla, ¿verdad? Aquí seguramente un c de x sencillo, hay que otra fracción. La idea es que esta fracción nos quede más sencilla de integrar, o una función que ya nosotros conocemos. Antes de comenzar con el método, vamos a ver este ejemplo, una factorización de polinomios, perdón, de una división de polinomios. Nos dan este polinomio de grado 3 y en el denominador polinomio de grado 2. Es una función propia, ¿por qué? Porque el de arriba es más grande que el de abajo. Y entonces realizamos la división de polinomios. Tenemos acá, lo podemos poner de esta manera o de la forma usual, como lo trabajamos, como una división normal. 2x al cubo menos 3x a la 2 más 3x menos 5 dividido entre el polinomio de abajo, que es x a la 2 más 1, ¿verdad? Es lo mismo, solo que acá lo escriben de una manera distinta, pero lo importante van a ser estos numeritos que estamos escribiendo acá. En una división que realizábamos nosotros o que teníamos que hacer, por ejemplo, si nosotros teníamos 5 dividido entre 2, ¿qué nos preguntábamos nosotros? Nos preguntamos, ¿qué número puedo escribir ahí o qué número pongo cuando yo multiplico por 2 que me dé exactamente a 5 o vamos a ver, o que esté muy próximo de 5, ¿verdad? El más próximo. Entonces en este caso nosotros decíamos 4, perdón, ya estoy poniendo el resultado, 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y aquí 1. Y entonces terminamos ahí sin usar decimales. ¿Por qué? Porque ya este valor era más pequeño que el divisor. Igual en las divisiones, siempre realizamos el mismo procedimiento. Entonces aquí es lo mismo. ¿Qué nos preguntamos? Nos preguntamos ¿qué término multiplicado por x a la 2 nos da 2x a la 3? Solo que tenemos que jugar con los x y con los constantes, con las constantes. Entonces tenemos un x a la 2. ¿Qué me falta para llegar a x a la 3? Un 2x. Perdón, un x. Y el 2 que se lo agregamos acá. Porque nos hacía falta el 2. Ya tenemos que entonces a la hora de multiplicar 2x por x a la 2, eso es igual a 2x al cubo. Lo que tenemos que procurar es siempre que el primer término acá, el primero, se nos cancele, que nos dé 0. Entonces, con esto vamos a jugar con el signo de acá, ya sea negativo o positivo. En este caso nos sirve el positivo, ¿por qué? Cuando yo multiplico me está dando me está dando 2x al cubo.
Cuando yo le escribo acá, le cambio el signo a negativo. Le cambio el signo negativo. Y así sucesivamente con los demás términos. Ahí vamos a ver el desarrollo. Y vamos a resolver un problema para resolverlos de cero y ver cómo resolvemos un problema de estos. En realidad un problema de estos es más que todo álgebra porque vamos a resolver el polinomio y luego nos va a quedar una integral por el momento en teoría sencilla de resolver. Entonces por aquí arriba nos explican por qué vamos a realizar el procedimiento, porque esa fracción, como le indiqué anteriormente, lo vamos a convertir en una suma, ¿verdad? ¿Una suma qué? Nosotros tenemos la división, vamos a ver la división, P de X entre Q de X. Eso nos va a generar un ¿qué? Nos va a generar un cociente acá y un residuo. Eso es lo que tenemos que aprender la forma para luego expresarla de esta manera. Expresarla de esta manera y luego, bueno, integramos. En vez de integrar solamente Px entre Q de X, vamos a integrar C de X más R de X entre Q de X. Vamos a ver el primer ejemplo entonces. Vamos a iniciar a ver cómo nos va con este primer ejemplo. Tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, cabe en este método. Y luego vean que el exponente del numerador es más grande que el denominador. Entonces podemos hacer la división porque el de arriba es más grande que el de abajo. Es una fracción impropia. Entonces lo primero que debemos hacer es realizar la división de polinomios, ¿verdad? En este caso igual siempre recordemos ver si se puede aplicar un cambio de variable, pero en este caso no, porque yo quiero eliminar, dado caso, el denominador, y aquí es de grado 1, ¿verdad? Porque si agarro el numerador, que es de grado 3, me va a dar una x con grado 2 cuando la derive, ¿verdad? La derivada de x a la 3 es que, diríamos aquí rápidamente, 3x a la 2. Entonces, ¿ven? No tenemos ningún x a la 2 y además esto nos va a quedar arriba en el numerador y la otra x que tenemos es en el denominador. Entonces, inmediatamente vemos que no se puede aplicar una sustitución. Por eso es que surgen los diferentes métodos o técnicas de cómo resolver integrales, ¿verdad? Entonces, realizamos la división. En una división, primero tenemos que ver que todo esté completo. Todas las x vayan en orden. Que tenga, por ejemplo, acá x a la 3, luego menos 7x a la 2. ¿Okay? Viene el x a la 2. Ahora viene el x con exponente 1 más 4x y el que no tiene exponente. O más bien x a la 0, ¿verdad? O x a la 0. Sería aquí menos 3. Menos 3. Todo está bien, bonito. En el caso que falte un término, por ejemplo, que nos faltara este, le agregamos con un 0. En realidad no hace falta, pero es mejor para visualizarlo y a la hora de hacer la operación que no tengamos ningún error a la hora de sumar o restar. Y ahora esto dividido entre, vamos a escribirlo usual aquí, 2x menos 1. Igual acá en el divisor también, completar. Aquí tenemos el mayor grado de la x es 1 y luego va la constante que sería x a la 0, ¿verdad? Entonces estamos bien. Si tenemos un x a la 2, entonces tengo que verificar que esté x a la 2, x a la 1 y la constante. Si no está x a la 1, entonces lo completo con un 0. Ahora aquí nos preguntamos por qué multiplico 2x para que me dé el resultado 6x al cubo. Bueno, el 2 lo multiplico por 3, 2 por 3, 6. Y el x, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por x a la 2, ¿verdad? X a la 1 por x a la 2 es x a la 3. Bases iguales, sumamos exponentes. Y aquí nos da x a la 3. Acá nos sirve que no es negativo para que se elimine. Siempre en la primer término, en la primera columna, podríamos decir, nos tiene que dar 0. Se tiene que eliminar, se tiene que eliminar. Ese es el que nosotros escogemos, los demás no. Son resultados que nos van a dar. Vamos a ver de dónde obtenemos los otros resultados. Primero fijémonos en el signo de acá. Recuerden que anteriormente comenté que el signo que nos da la multiplicación lo cambio acá. Si es positivo, lo cambio negativo. Y si aquí nos dio negativo, lo cambio acá positivo. 2x por 3x a la 2 es 6x al cubo positivo. Cuando lo escribo acá, lo escribo negativo. Entonces vean que si yo hago esta operación acá en columna, eso nos va a dar 0. Estamos bien. Entonces el que me sirve es este, positivo. Y nosotros lo que estamos haciendo acá, con este término y con este otro término, en realidad es una multiplicación de un monomio con un binomio. O sea, 3x a la 2, un término con dos términos. 2x menos 1. Y lo que estamos haciendo es esto, una distribución.
que nos queda 6x al cubo y menos 3x a la 2. Solo que cuando lo escribimos acá, le cambiamos el signo. El aquí nos dio positivo, lo cambio a negativo, y en este nos da negativo, lo cambio a positivo, más 3x a la 2. Eso lo escribo así para que se recuerden que siempre este término que tomamos acá lo tengo que multiplicar por los dos términos que tenga mi divisor, 2, 3 o 4, los que tenga. Tengo que multiplicar ambos. Siempre hacer una multiplicación de un monomio con un binomio, o con un trinomio, o con un polinomio. Entonces ahora ya multiplicamos, realizamos operación columna, acá nos da 0. Exacto, que eso es lo que queríamos nosotros, que esto nos diera 0, y luego con esta sería menos, tomamos el signo, menos 7x a la 2 más 3x, menos 7 más 3, eso es menos 4, menos 4x a la 2. Y como es usual en una división, bajamos el término siguiente, ahora más con su respectivo signo, más 4x. Y ahora repetimos lo mismo, quiero eliminar este, o sea, aquí me tiene que llegar un 4x a la 2, para cuando yo venga y realice la resta, la operación nos dé 0, ¿verdad? Aquí nos daría 0 en esta columna. Tengo que buscar ese valor que me sirva, que me dé x a la 2 por 4, ¿verdad? O que es lo mismo, 4x a la 2. Entonces, 2, ¿por qué me da 4? Bueno, 2 por 2, ese es sencillo. Y el x que me hace falta, x, ¿verdad? Porque x por x es x a la 2. Entonces tenemos 2x por 2x es 4x. Pero cuando lo multiplique, ¿qué va a pasar? Aquí nos va a quedar positivo con positivo. Aquí nos tendría que dar negativo porque le cambio el signo. Entonces no me sirve. Me sirve que este valor que estoy agregando acá sea negativo. Porque ahora el resultado de 2x menos 2x es menos 4x. Pero cuando lo escribimos acá, perdón, es positivo. Le cambiamos el signo. Entonces el que nos sirve en este caso es menos 2x. Y ahora ese menos 2x lo multiplico por menos 1. Menos 2x por menos 1 es 2x positivo. 2x positivo y le cambio el signo a negativo. Ahora resto aquí en columna 4x menos 2x es 2x. Y aún me falta bajar un término que sería menos 3. Bajamos el menos 3. Y aún vean que el exponente que tenemos acá en este residuo es 1 y acá es 1. Entonces la división continúa. Continúa la división. Y nuevamente repetimos el ciclo. Que no multiplicaba por 2x me da 2x. Bueno, el 1, ¿verdad? Pero me sirve positivo o negativo. En este caso me sirve positivo. Positivo con positivo, positivo. Y le cambio acá negativo. Entonces nos va a dar menos 2x y menos 1 por 1 es menos 1. Pero bien acá le cambiamos el signo. Y ahora nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo termino de realizar esto? Acá vean que remarqué en azul el exponente. Vamos a terminar cuando el grado de acá, de mi término, de mi residuo, sea menor que el divisor. Que es la misma ideología o el mismo pensamiento que esta división, ¿verdad? Que terminamos cuando el numerito de acá es más pequeño que el divisor. Solo que, como mencioné anteriormente, aquí tomamos en cuenta el grado de los polinomios, el binomio o el trinomio, ¿verdad? Entonces, por eso es referente al grado. Y entonces vamos a ver, vemos que aquí nos queda 0 y aquí menos 3 más 1 es menos 2. Ya tenemos entonces que este es mi residuo, o sea, R de X. Este va a ser mi C de X. Y ya teníamos que este era mi P de X y acá era Q de X, ¿verdad? Entonces ahora lo que queda es reescribir esta fracción que tenemos aquí, esta función racional, como la suma ¿cuál? Como la suma de C de X, lo que tenemos aquí, ¿verdad? C de X más R de X entre Q de X, para que la integral se facilite. Entonces vamos a escribir acá que esta integral se llama A, un nombrecito, escribimos acá, A, la bautizamos como A, y tenemos que A es igual a la integral de C de X. C de X es el cociente 3x a la 2 menos 2x más 1. Vean que esa integral va a quedar súper sencilla de calcular porque es de la primera x a la n, que simplemente es sumarle un 1 al exponente y dividirlo entre lo mismo, o sea, entre n más 1.
más ¿qué? Más r de x entre q de x, o sea, menos 2 entre q de x, que es 2x menos 1, y esto de x. Y ahora resolvemos las integrales. Esta es sencilla, ¿verdad? Todo esto es sencillo. Y esta que tenemos aquí, ¿cómo la podemos resolver? Bueno, el menos 2 es una ¿qué? El menos 2 es una constante, ¿verdad? Entonces la constante va a salir de la integral y luego solamente nos quedaría 1 entre 2x menos 1. Eso lo tenemos en la tabla, directamente en la tabla. Entonces ponemos simplemente el resultado. Escribimos el resultado nada más. Entonces tenemos, vamos a ver, la integral de 3x a la 2. La integral de 3x a la 2, sencilla, ¿verdad? Sumarle un 1 al exponente, el 3 se conserva, que es constante, 3x a la 3 entre 3 menos 2, se conserva la constante, y la integral de x es x a la 2 entre 2, más la integral de 1 es x. Acá conservamos la constante, que es menos 2, y luego la integral de 2x menos 1 por tabla tenemos que es 1 entre 2, multiplicamos aquí, por logaritmo natural de valor absoluto de 2x menos 1, y cerramos el valor absoluto. Y bueno, como ya terminamos de integrar, agregamos la constante de integración más c. Y ahora lo que nos quería es simplificar un poquito. Vean que vamos a poder cancelar este 3 con este 3, 2, 2, 2 y el 2 de acá. Y así nos va a quedar el resultado final, ¿verdad? El resultado final. El resultado final, vamos a escribir por acá para que quede claro, es a es igual a x al q menos x a la 2 más x menos logaritmo de valor absoluto de 2x menos 1. Cerramos y más la constante de integración. Y así tenemos el resultado de esta integral. Ahora por acá tenemos un ejemplo muy similar, pero este lo van a estudiar y analizar su solución. Este no lo vamos a resolver. A ver qué sencillo. Vamos a resolver el siguiente. Vamos a ver, para practicar también la división de polinomios. Vean que en realidad, ¿cuál fue el trabajo más difícil en la integral anterior? La que resolvimos. Fue realizar la división de polinomios. Que en teoría ya eso lo tenemos que manejar del curso anterior, ¿verdad? Si no, tenemos que repasarlo, ¿verdad? Ya entonces, bueno, no me recuerdo esto. Vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo, buscar información de división de polinomios. Tenemos entonces el primer polinomio, que es x a la 4, ¿verdad? Bueno, se me olvidó comentar esto. ¿Por qué vamos a realizar el método? Porque, bueno, el de arriba es más grande que el de abajo, ¿verdad? Entonces puedo realizar la división. El grado del polinomio del numerador es más grande que el grado del polinomio del denominador, ¿verdad? Y entonces una sustitución, un cambio de variables no podemos, porque no nos va a quedar la derivada dentro de la integral. Entonces quedamos cortos, por eso hay que utilizar este método. Y ambos son polinomios, pues está todo bien. Es una función racional. Ahora vamos a la división. Recuerden que tenemos que tener todos los términos. Vean que tenemos un x a la 4, pero ¿qué sigue? X a la 3. Nos falta el x a la 3. Tenemos que agregárselo. Se lo vamos a agregar para orden, más se lo agregamos como esta forma, más 0x al cubo. Se lo pueden agregar como quieran, más, menos, porque al final de cuentas no nos va a hacer falta. Lo único es para evitar problemas o confusiones cuando vamos a sumar o a restar. Luego iría el x a la 2, pero tampoco está, ¿verdad? Bueno, entonces se lo agregamos con un más 0x a la 2. Y ahora sí viene el menos 2x y la constante, que es menos 13. Y esto dividido entre x a la 2, pero nos falta el x, ¿verdad? Entonces se lo agregamos aquí también con un 0x y más 4. Y ahora entonces acá volvemos a lo mismo. Me pregunto por qué debo multiplicar x a la 2 para que me dé como resultado x a la 4. Bueno, simplemente es por x a la 2, ¿verdad? Bases iguales, somos exponentes. Y nos va a dar acá x a la 4. Y nos sirve así, positivo como lo escribo negativo. Positivo con positivo, positivo. Y cambio acá a negativo. Bueno, perfecto, porque cuando realice la resta se cancela. Entonces sirve así, como lo tenemos.
Y ahora multiplico x a la 2 por 0x, es 0x al cubo. 0x al cubo. Como nos está dando 0, no es necesario pensar el signo de acá, pero para acostumbrarnos, vamos a ponerlo positivo con positivo, es positivo y aquí cambio de signo a negativo. Luego, x a la 2 por 4, eso es 4x a la 2. Y acá también nos va a dar positivo, pero cuando lo escribimos aquí le cambiamos el signo a negativo. Le escribimos el signo a negativo. Ven que para eso agregamos el 0x al cubo y 0x a la 2. ¿Por qué? Porque alguien pudo hacer este procedimiento bien, pero al no escribir estos términos en verde, nos va a quedar en columna este 2x y este 4x. Y eso es un error muy común, que lo tienen así y lo restan. Vienen y hacen menos 2, menos 4 es menos 6x. Y es un error porque eso no los podemos sumar. Tienen distintos exponentes, no son semejantes. Entonces mejor nos les agregamos el 0x al cubo y 0x a la 2 para que no exista esa confusión. Van a ver que eso no afecta en nada el 0, pero es para tener ese orden y evitar la confusión de sumar términos que no son semejantes. El primer término nos da 0, perfecto. Este aquí nos va a dar 0. 0x al cubo menos 0x al cubo es 0. Y acá tenemos 0x a la 2 menos 4x a la 2 es menos 4x a la 2. 0 menos 4 es menos 4. Y como es usual, bajamos un término acá, menos 2x, pero ¿qué pasa acá? ¿Bajamos 1 o bajamos 2? En este caso, vean aquí. Qué curioso, porque aquí tenemos tres términos. Entonces, en este caso, bajamos 1, pero vamos a bajar 1 más. ¿Por qué? Porque aquí en mi divisor tenemos un término más. Entonces escribimos menos 13 por acá. Y nos preguntamos nuevamente lo mismo. ¿Por qué valor multiplico x a la 2 para que me dé el resultado menos 4x a la 2? Bueno, por 4, ¿verdad? Por 4, escribo por acá 4 y me sirve positivo o negativo. En este caso me sirve negativo para cuando lo escriba acá me quede como positivo, ¿verdad? Negativo con positivo es negativo. Cambia de signo aquí a positivo. Y bueno, ahora multiplico menos 4 por 0x, que eso es 0x y nos va a quedar positivo acá. Y luego menos 4 por 4, que eso es menos 16. Y le cambio el signo aquí a positivo. Nos va a quedar 16. El primer término otra vez 0. El primero nos tiene que dar 0 siempre. Menos 2x más 0x es menos 2x. Y menos 13 más 16 es igual a 3 positivo. Y entonces ya realizamos la división de ambos polinomios. El siguiente paso a seguir, ¿cuál es? Resolver la integral. ¿La integral de qué? De c de x más r de x entre q de x. Donde teníamos que este era el c de x, ¿verdad? Este era mi r de x. Vean que en este caso terminamos ahí. ¿Por qué? Porque el grado es 1 y aquí el grado es 2. Ya es menor. Por eso terminamos. Y este término es el q. Ya cuando lo escribimos el q, ya no es necesario escribir 0x, sino como lo teníamos originalmente, x a la 2 más 4. Entonces reescribamos la integral. Reescribamos esa integral a ver cómo nos va a quedar. Nos va a quedar la integral, vamos a ponerle un nombre igual, como lo hicimos antes, a, y aquí a, entonces, a es igual a la integral, cambiamos esa fracción, ¿por qué? Por el resultado, c de x, que es, vamos a bajar un poquito aquí para verlo, c de x es x a la 2 menos 4, x a la 2 menos 4, y más r de x, que es 2x más 3, entre q de x, que q de x es igual a ¿qué? Es igual a x a la 2 más 4. X a la 2 más 4. Y el de x, ¿verdad? Esta integral acá, todo este término es sencillo. Y esta hay que ver cómo la resolvemos, ¿verdad? Pero vean que viendo este término de x a la 2, seguramente lo vamos a resolver por una sustitución. Vamos a ver. Voy a escribirla por aquí al lado derecho en rojo. Tengo u igual a x a la 2 más 4. Cuando yo derivo me va a dar du igual a 2x y 0, ¿verdad? Porque es una constante de x. El 2 no hay problema porque lo pasamos a dividir. Igualmente no sirve porque aquí hay un 2x, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa con este 3? Ese 3 ahí sí no está en nuestra derivada, ¿verdad? No está. Pero bueno, al realizar la sustitución me está dando una idea, Recordemos que nosotros sabemos de fracciones homogéneas. ¿Qué eran fracciones homogéneas? Si nosotros teníamos A más C entre B, esto lo puedo separar como A entre B más C entre B. Entonces voy a separar esta fracción que está acá de esta forma. Una con el menos 2x y otra con el 3, ¿verdad? Todo sobre ambos sobre x a la 2 más 4. Porque ya sé que este que es complicado, que tiene el x, vamos a seguir encerrarlo acá. Este que tiene el x, este término, va a salir por una sustitución de variable o un cambio de variable. Y el otro 3 es una constante y vamos a ver cómo lo resolvemos, pero vamos a ver que es una integral directa también. Entonces, con eso procedemos a resolver la integral. La primera es sencilla. Tenemos que es igual a x al cubo entre 3 menos 4x. Y entonces, más acá, voy a indicar que lo separo para que quede claro. Voy a escribir la integral nuevamente, pero menos 2x entre x a la 2 más 4 más 3 entre x a la 2 más 4 de x, aplicando las fracciones homogéneas, lo que escribimos aquí en rojo. Y entonces ya acá tenemos mi integral. Es más, para ahorrarnos un paso, este negativo que está acá, voy a sacarlo de la integral de una vez, es una constante. Saquémoslo. Y ahora sí vean que es lo mismo que escribimos aquí en rojo. Y esta que realizamos acá es, todo esto es mi fracción homogénea, ¿verdad? La fracción homogénea. Pero ahora sí notamos esta función que está acá. Podemos ver el 3 o lo podemos sacar como constante, no hay problema. Es una integral de arcotangente, ¿verdad? Tiene x a la 2 más un a la 2. Entonces es una integral directa de tabla. Ok, entonces seguimos resolviendo x al cubo entre 3 menos 4x menos, y esta integral realizamos el cambio de variable por u, ¿verdad? Entonces tendríamos la integral, el 2x es de u, entonces lo escribimos al final, y x a la 2 más 4 es u y el de u, más el 3 lo sacamos de la integral, y la integral de 1 entre x a la 2 más 4 es una integral de arco tangente, ¿verdad? Que eso nos va a quedar como resultado 1 entre 2 de arco tangente. Recuerden que arco tangente es lo mismo que escribir tangente a la menos 1, o sea, tangente inverso de x entre 2, de x entre 2. Vean que aún no agrego la constante de integración porque no he terminado de integrar. Nos falta esta, que es una integral sencilla, es una integral de logaritmo natural. Entonces vamos por acá terminando. Tenemos que es igual a x al cubo entre 3 menos 4x menos logaritmo natural de valor absoluto de u. Pero voy a cambiarlo de una vez, ¿verdad? Recuerden que tenemos que regresar a la variable antigua, a la original, a la x. Entonces, u es igual a ¿qué? A x a la 2 más 4. Ven que fue un cambio de variable sencillo. X a la 2 más 4. Más, y aquí es 3 por 1 medio, es 3 medios. Y arco tangente de x medios. Y ahora sí, como terminamos de integrar, recuerden solamente agregarle, como se dice, la cerecita al pastel, que sería la constante de integración. No nos olvidemos de escribir la constante de integración. Y entonces con esto estaríamos terminando este ejercicio. Ahora tenemos este ejemplo que vamos a analizar y estudiar simplemente la división de polinomios. ¿Por qué? Este ejemplo nos va a dar la introducción al siguiente tema, al siguiente método de cómo resolver integrales, porque resolviendo esta integral vamos a llegar a esta nueva integral. Vamos a remarcarla acá. Y esta integral no la podemos resolver con las herramientas que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Podemos factorizar el denominador para ver si podríamos hacer algo. Esto nos va a quedar factorizado. Sacamos un x acá y nos va a quedar x a la 2 menos 1.
que se lo puedo factorizar nuevamente con una diferencia de cuadrados. X menos 1 por X más 1. Entonces no hemos visto de ese tipo, ¿verdad? En realidad esta es una fracción que propia, ¿verdad? Una función racional propia, donde el grado del polinomio del numerador es más pequeño que el de abajo, ¿verdad? Para decirlo en palabras más sencillas. Entonces ahí tenemos que generarnos un método de cómo resolverlo. Antes de pasar a la siguiente clase y ver este método, ¿verdad? Esta sería la parte 1 de la clase. Vamos a resolver un último ejemplo que parece que no se puede resolver, pues es una fracción propia, perdón, una fracción propia, pero así la podemos resolver con las herramientas que tenemos hasta el momento. Vamos a ver, dice el ejercicio, voy a poner acá ejemplo. Ejemplo, nos dice que calcular la integral de 1 entre 3x a la 2 menos 2x más 1 de x. Entonces, si nosotros observamos esta integral, tendríamos esto, ¿verdad? Tendríamos que el exponente de arriba es más pequeño que el de abajo. No podemos dividir, o sea, es una fracción propia, porque ahí tenemos x a la 0. Pero esto es un polinomio cuadrático, ¿verdad? Eso tiene algo especial, ¿verdad? Tenemos fórmula notable, el discriminante, cositas como esas, ¿verdad? Y cuando el discriminante era menor que 0, eso era un polinomio irreductible. Pero nosotros para factorizarlo lo completamos. Utilizamos una completación de cuadrados. Utilizamos completación de cuadrados. Ese siempre lo completamos con el término b medios a la 2. Siempre con ese término. Ese es el término que vamos a sumar y a restar. ¿Por qué sumamos y restamos? Bueno, porque al final estamos sumando un 0. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es un término, un polinomio más bien irreductible? Buscando el discriminante. Entonces, discriminante era la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Recuerden que el que acompaña al x a la 2 es el a, el que ve x es el b, y este es el c. En este caso, ¿verdad? Entonces, b es menos 2, entonces menos 2 a la 2, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 1. Entonces aquí nos va a quedar 4, menos 4 por 3 por 1 es 12. Y claramente 4 menos 12 es negativo, ¿verdad? Que es menos 8. Como el resultado es negativo, ¿verdad? El resultado es negativo, entonces es un polinomio irreductible. Pero para nosotros integrar ese polinomio que tiene un 1 acá en el numerador o una constante, porque recuerden la constante la podemos sacar y ya se nos convierte el 1. Ahora vamos a completar cuadrados del término del denominador, pero vamos a verificar siempre que acá el término que acompaña el x a la 2 sea un 1, si no lo factorizamos. Entonces en este caso es un 3, ¿verdad? Lo tenemos que factorizar. Vamos a sacar a factor común ese 3. Sacamos el 3 a factor común y nos va a quedar el x ya con 1 aquí a la 2 menos 2. Como este no tiene 3 sobre 3, como lo hacíamos en límites infinitos, ¿verdad? X más, y este no tiene un 3, entonces sobre un tercio. Entonces mi nuevo a en este caso va a ser 1, ese va a ser mi nuevo a, vamos a cambiar acá de color, va a ser a acá, y este va a ser el b. Y entonces completo el cuadrado con tomando a b como dos tercios, Vamos a escribirlo aquí a un ladito en rojo para simplificarlo. Tenemos que b es 2 tercios. Lo podemos tomar negativo, no importa, positivo, porque como está elevado al cuadrado se va a perder el negativo. b entre 2. b entre 2. b entre 2, esto es igual a un tercio. Es igual a un tercio. Entonces tengo que completar, ¿con qué término? Con un tercio a la 2. Con un tercio a la 2. Eso sumo y lo resto. Pero lo sumo y resto dentro del paréntesis, porque vean que está el 3 multiplicando. De la siguiente manera. Va a quedar 3, abro paréntesis, x a la 2, menos 2 entre 3, x
más un tercio, todo a la 2, más ahora este un tercio que está por acá, el que teníamos, más un tercio, pero ahora vean que sumé este término que está aquí, el que estoy resaltando, acá y señalando en color naranja, ese lo sumé. Entonces también se lo tengo que restar, lo resto. Resto menos un tercio a la 2. Voy a escribir ya ese resultado en sí, menos un tercio a la 2, ¿verdad? Menos, y vamos a elevar al cuadrado 1 sobre 3. 1 sobre 3, eso nos va a dar ¿cuánto? Un noveno. Un noveno. Un noveno. Vamos a borrarlo que parece como un noveno acá y cerramos el paréntesis. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que estos primeros tres términos que tenemos acá, eso es una fórmula notable. Por eso completamos para que nos quede una fórmula bonita. Una fórmula bonita. Entonces vamos a tener que esto es igual a 3. Voy a abrir un paréntesis cuadrado acá. ¿De qué? De x menos. ¿Por qué menos? Porque aquí viene menos. Y un tercio. Un tercio a la 2. ¿Por qué esa fórmula? Vean que lo que tenemos acá es a la 2 menos 2 veces a por b más b a la 2. Y eso teníamos que era igual a menos b a la 2 como resultado, ¿verdad? De nuestras fórmulas. Ahora restamos un tercio menos un noveno, que esto nos va a dar como resultado, vamos a ver, nos va a dar resultado como menos 2 novenos, como menos 2 novenos. Y cerramos el paréntesis cuadrado. Ok, ya vamos avanzando. Entonces voy a resaltar esto aquí en color verde. Todo eso yo lo puedo tomar como un X o como vamos a tomarlo como un U para no confundirnos. Esto es un U a la 2 menos. Y esto que está acá también vamos a tomarlo como, vamos a ver, como un W a la 2. Y recordemos que, bueno, está multiplicado aquí por un 3, que el 3 tampoco no nos va a estorbar, digámoslo. Pero entonces teníamos la integral de 1 entre esto, ¿verdad? Lo que tenemos es 3 u a la 2 menos w a la 2. De eso es la integral, ¿verdad? Pero esto que tenemos aquí es que, bueno, es la integral de arco tangente. Acá es u, porque mi variable es u, de u. Es la integral de arco tangente, ¿verdad? La integral de arco tangente. Podemos decir que el 2 no lo tenemos a la 2, ¿verdad? Pero recuerden que los números se visten. Ellos tienen su ropita y lo podemos vestir de diferentes maneras. Ese 2, ¿cómo lo podemos expresar? Ese 2 lo puedo expresar como de la forma raíz de 2, todo elevado a la 2. Una forma de cómo vestir el 2. Lo podemos vestir de la forma 8 entre 4 y muchas formas más, como un límite, etc. Entonces, vamos a reescribirlo así. Vamos a escribir 3, que está por acá, de x menos un tercio a la 2 menos raíz de 2. Voy a escribir todo eso a la 2, entonces el 9 sí está bonito, ¿verdad? Porque 9 es 3 a la 2, entonces 3 por acá. Y todo eso a la 2 por propiedades de potencia. Y cerramos el paréntesis de acá. Eso nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Un paso previo sería este, raíz de 2 a la 2 entre 3 a la 2. Pero por propiedades de potencia lo puedo escribir como todo a la 2. De esta manera, ¿verdad? Y ya tenemos listo nuestra simplificación de cómo expresar ese polinomio cuadrático irreductible de esta manera. Para poder aplicar arco tangente. Arco tangente. Vamos a ver. Voy a copiar esto por acá. Y entonces obtenemos que nos quedó la integral de 1 entre todo eso feillo, ¿verdad? Pero es un tercio que está acá. Lo podemos sacar de la integral. Y vamos a realizar una sustitución aquí para que se vea más bonito esto que tenemos, ¿verdad? Esto sería como mi u. Vamos a tomar u igual a x menos un tercio. Cuando yo derive me va a quedar de u igual a dx. Y la integral está, perdón, la derivada está dentro de la integral, que como mencionaba, el de x siempre está, ¿verdad? La idea es aquí simplemente la sustitución es para que sea más bonito, ¿verdad?
para que sea más bonita la integral. Va a quedar de esta forma. El 1/3 lo saco como constante de la integral. Y aquí nos queda la integral de ¿qué? De 1 entre u a la 2. Ok, vamos a ver, aquí nos que tenía que quedar positivo. Nos tenía que quedar así para poder aplicar arco tangente, porque la fórmula es con positivo. Vamos a ver si dejamos un menos o escribimos mal el resultado. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí. Ok, tenemos acá. Aquí fue el error. 1/3 menos 1/9 es 2/9, pero positivo, no negativo. ¿Verdad? Aquí era positivo, solamente ese errorcillo ahí. Nos damos cuenta porque, bueno, manejamos la tabla de integrales, ¿verdad? Ven que ya con solo el menos ya no la podemos resolver, ¿verdad? Está bueno que haya pasado este error porque con ese error que tenemos acá, vamos a corregirlo acá, positivo. Con ese pequeñito error, ya aquí un menos, un positivo, ya no podríamos resolver esa integral con arco tangente. Ya sería por otro método, y en realidad sería el método de fracciones parciales, pero cuando tenemos una función racional propia. Entonces un positivo o un menos hace mucho la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo dar o quitar, ¿verdad? No me voy a regalar 1.000.000, me debe 1.000.000, ¿verdad? No es lo mismo, entonces positivo. Positivo, acá ahí solo voy un errorcito de suma ahí que se copió mal, pero listo. Entonces tenemos aquí el de x. Y bueno, y eso integrando cuánto nos va a dar el resultado, ¿verdad? Ya eso lo tenemos como una fórmula. De hecho, si no me equivoco, ya lo aplicamos o la aplicamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Entonces por acá tenemos 1/3 y aquí tendríamos la integral de arco tangente, ¿verdad? Que por resultado, por la tabla, tendríamos que es 1 entre a, que la a es raíz cuadrada de 2 entre 3. Como es 1 entre eso, le daríamos la vuelta a la fracción. Entonces la vamos a dar de una vez, nos quedaría 3 entre raíz de 2 de arco tangente de, y acá igual, x entre a. Pero le damos la vuelta a la fracción y nos va a quedar como 3 raíz de 2x. Bueno, x no, ¿verdad? Porque estamos con la variable u. Y acá también, aquí no es x, sino es u. Perdón, ahí, aquí es u. Listo, ¿verdad? Lo importante es eso, que estamos practicando y viendo los errores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a aprovechar ese errorcito de acá? ¿Qué pasa si aquí escribo x? ¿Cuál sería la integral de esa? Esa integral es bien sencilla, ¿por qué? Mi variable es el x. Entonces, todo esto que está aquí feo, dentro de la integral es una constante. Aunque aquí esté el u, pero mi variable es el x. Acá esto es lo que manda quién es mi variable. Entonces, si lo ves así como x, es una integral súper sencilla. Es directa, es la integral de una constante. Acá de u. Y ahora, como terminamos de integrar, la constante de integración, que sería más c. Y ahora lo que nos queda es simplemente devolvernos a la variable antigua. Cambiar el u por x menos 1/3. X menos 1/3. Entonces, vean que aquí puedo cancelar este 3 con este 3. Y aquí nos va a quedar 1 raíz de 2 arco tangente de 3 raíz de 2 u, que es x menos 1/3. Vamos a verificar. X menos 1/3 era, creo. Sí, está correcto. Y luego cerramos el paréntesis y más la constante de integración. Y con esto estaríamos terminando el problema.